Estamos transmitiendo en directo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vivo de la red. Le están avisando a los seguidores. Están avisando a más seguidores. Hola Gaby. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a otro vivo de la red Pimia, en el que vamos a conversar con la doctora Romina Viad. Hola. Sobre psiquiatría y espiritualidad. Vamos a conversar, ella y yo somos psiquiatras, desde nuestra propia práctica, cómo se puede incluir a la espiritualidad en la práctica de la salud mental, de la psiquiatría, si es esto posible. Habíamos redactado unas preguntas para que participaran, para que también, si ustedes tenían inquietudes, van a poder hacerlas al momento del vivo, dejando su comentario a continuación. Voy saludando a los que se están uniendo y les agradecemos. Les damos la bienvenida a este vivo de la red de este domingo 26 de julio. Se termina julio ya. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Estamos esperando a la doctora Romina Viad, que se una a Instagram para unirla a este vivo. Les cuento que además en el día de hoy hemos compilado y estamos realizando 2 videos nuevos para subir al feed. Uno va a ser un taller que vamos a brindar sobre psicogenealogía y otro de los talleres, otro de los videos, perdón, va a ser en relación a si la física puede explicar la espiritualidad o lo esotérico. Así que no se los pierdan, va a estar muy interesante a través de las explicaciones de distintas disciplinas, cómo se van uniendo los conceptos en torno a lo que es espiritualidad, salud mental y estas herramientas, cómo pueden radicalmente mejorar nuestra calidad de vida. Nuevamente les agradezco a todos los que se están sumando y aprovecho para ir saludándolos. Bienvenidos todos a este vivo. Recuerden de avisarme si se escucha bien. Yo me puse en manos libres para que todos me puedan escuchar. Cualquier cosa me avisan. Si no se escucha bien o si se corta, avísenme si se ve bien o si se ve pixelado. Tuvimos la experiencia de un vivo que nos dimos cuenta después que estaba todo pixelado. Así que por favor avísennos de esos detalles. No sé si entre los que nos están viendo. Perfecto, gracias Gaby que me avisa que se escucha perfecto. Recuerden que estamos esperando a la doctora Romina Viad que se sume a esta charla en vivo en relación a psiquiatría y espiritualidad. Muchas gracias Gaby, que ahí me confirma que también se ve muy bien. Gracias, es que me acomodé toda en este domingo a las 6 de la tarde para que se viera lindo y se escuchara bien. Espero que todos estén muy bien, de los que estén ahí. Y como les decía, en este vivo vamos a trabajar en relación a la espiritualidad y la psiquiatría. Por favor, registren sus inquietudes si las tienen en relación a esta temática que es súper interesante. Estamos viviendo unos momentos históricos muy importantes. Ahí está la doctora Romina. Muy bien, y la vamos a sumar a este vivo. Así comenzamos a charlar en relación a la psiquiatría y la espiritualidad. Mientras voy a tomar un matecito. Hola Flor, Hola Romy, ¿cómo estás? ¿cómo andás vos? Bien, todo bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a este vivo finalmente de la red. Romy ha sido una de nuestras primeras colaboradoras y con quien surgió este sueño hermoso. Y estoy muy contenta de poder tener esta charla juntas. Sí, me Eh, encanta. a mí la gente de la red ya es como que me reconoce, entonces en este momento yo ya no me presento más. ¿Querés presentarte un poquito, Romy, contarnos un poquito
digamos, un poco yo dije que las dos somos psiquiatras y saben todos el tópico de esta charla, Mm. pero este espacio como para que vos te presentes. Tenemos mucho en común, somos psiquiatras, claramente tenemos mucho en común y aparte de tener la psiquiatría como especialidad médica que se dedica al aparato psíquico de las personas, aparte tenemos una visión las dos muy amplia de lo que es la salud en general y la salud mental. Eh, a ver, para algunos puede asustar esto de psiquiatría y espiritualidad, ¿no? Como que a una primera impresión parecen como opuestos, ¿no? Como la psiquiatría como esa cuestión dura, convencional, medicación, neurotransmisores, ciencia, ¿no? Como la ciencia más dura y de repente con el espíritu, ¿no? Con la espiritualidad, con otros terrenos que para algunos pueden ser súper desconocidos. Entonces, está buenísimo porque coincidimos en esto, ¿no, Flor? En donde Total. psiquiatría y espiritualidad no son opuestos, no son contrincantes, no es un versus, ¿no? Sino todo lo Exacto. contrario. Exactamente, sí, y gracias por recordar esto, porque en realidad en su construcción, históricamente, la psiquiatría tenía el objetivo de estudiar el padecimiento del alma humana y poder brindar desde allí los tratamientos médicos que fuesen necesarios, ¿no? Obviamente con la tecnicalización de la medicina, con el proceso y el avance de distintas tecnologías y el uso de los fármacos y de otras estrategias de las ciencias más duras, como decías vos, hay algo en relación a esta primera construcción y a este espíritu inicial que tenía la psiquiatría que es necesario que retomemos y es necesario que abordemos desde un enlace mucho mayor que el de los opuestos, sino más bien la Vale, integración, esto que vos decías. totalmente. Y más en estas épocas, ¿no? En donde estamos como contra las cuerdas, no entendiendo nada de lo que está pasando, no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario y a nivel global, ¿no? Entonces, donde la espiritualidad parece ser como la única salida cuando a veces es necesario integrar estos dos aspectos. Que más que dos aspectos sería como el uno, digamos, volver a la noción de uno, de que somos uno y romper, así como existe esta dualidad entre psiquiatría y espiritualidad, romper este dualismo que existe entre mente-cuerpo, Totalmente. ¿no? Y O sea, ¿no? sí, perdóname que te interrumpí. Quería retomar esto que vos decías del dualismo y volver a pensarnos como una sola entidad, como se decía, ¿no?, desde hace un montón, biopsicosocial espiritual. No podemos pensar al ser humano como un ente dividido. De hecho, muchas de los padeceres de las personas tienen que ver con esta separación y con esta ausencia de integración de lo que verdaderamente es uno. Totalmente. De hecho, cuando hablamos de las especialidades médicas, que nosotros ejercemos una de ellas, pero las especialidades médicas con el nuevo paradigma están relacionados con la especialidad y la subespecialidad y la subsubespecialidad, ¿no? Entonces, que hace concentrar todo ese conocimiento médico a una parte muy chiquitita del cuerpo. En este proceso, que tiene que ver con, en general, digo, en las ciencias, como subespecializarse en algo, se pierde cada vez más la noción integral que tenemos como sujetos, ¿no? Entonces no es el traumatólogo, es el traumatólogo especialista en hombro, pero a la vez especialista en cirugía de tal cuestión. Entonces, en este proceso que es necesario por otra parte, ¿no? Nos olvidamos del todo. Y creo que la psiquiatría, dentro de lo que son las especialidades, quizás como medicina familiar o medicina rural, que a veces uno se olvida, digamos, que existe, son todavía de aquellas especialidades que toman al sujeto en una visión muchísimo más amplia. Pero tenemos que, me parece que estar ahí combatiendo de vuelta a la disgregación, ¿no? Absolutamente, fomentar la integración y fomentar también
digamos, lo que es la transdisciplina, el hecho de que podemos trabajar todos en enlace y todos podemos colaborar por esto mismo que vos decías, ¿no? Eh, Cada vez se subespecializa más la especialización y no podemos concurrir al traumatólogo especialista en mano sin que ese traumatólogo considere que hay un padecimiento que va más allá de eso que va a encontrar al momento quirúrgico de la mano, ¿no? Entonces, desde ese lugar, poder rescatar todo esto y poder ofrecer en este diálogo que vamos a compartir juntas esta nueva noción de integración de saberes, ¿no? Esto de no son excluyentes, dejemos de excluir conceptos, sino como tomemos una mirada más amplia, ampliemos aquello que creemos conocer y en base a eso ampliemos nuestra mirada, ¿no? Como desde ese lugar también de los aportes nuevos, esto que antes de que te sumara yo venía hablando de que estamos trabajando en un video de psicogenealogía y cómo a través del análisis transgeneracional se pueden entender enfermedades del presente de la persona y se pueden abordar desde ese lugar. Y además estamos armando otro video con ayuda de otros colaboradores sobre la física de la espiritualidad. Si puede la física explicar la espiritualidad. Que esto es como una nueva rama de lo que es la física holográfica sobre todo, de la física del universo, que empieza a mirar esto de ¿puede lo esotérico ser explicado desde la física? ¿Y qué sucede allí, no? Claro. Acá la locutora Karina Vázquez nos dice, definitivamente hay que tener una mirada holística en todos los órdenes. Sí, absolutamente. Totalmente. Muchísimas gracias. A todos los que nos están viendo y escuchando, les pedimos que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, tanto Romy como yo estamos dispuestas a poder abordarlas desde lo que sepamos y si no sabemos vamos a investigar. Así que siéntanse libres de poder comentar, participar y preguntar. Y en este sentido, Romy, habíamos comentado una primer pregunta que me gustaría que trabajáramos como para abrir un poquito el juego, que es esto de, ¿pueden convivir la psiquiatría y la espiritualidad? Absolutamente. Absolutamente. Y, a ver, me parece que todavía tenemos que vencer un montón de prejuicios en los dos aspectos, ¿sí? O sea, primero el prejuicio que todavía existe y la estigmatización que existe con la psiquiatría. Es a veces medio inentendible que en estos tiempos, ya, año 2020, todavía existe el prejuicio con la psicología y con la psiquiatría de que la persona que asiste o que consulta a un psiquiatra o un psicólogo está loco, punto uno. ¿No? Y por otra parte, romper el prejuicio de que la espiritualidad está asociado con la magia, con es creer o reventar, ¿no? Como Sí, las brujas no existen, pero que las hay, ¿no? Entonces es como que totalmente. todavía hay como un público dividido en donde es esto, ¿no? De seguir trabajando para integrar estos Ujú. aspectos, no es que están divididos, sino que siempre fueron uno, y que a veces para poder comprenderlo necesitamos intelectualmente dividirlos, ¿no? Y en esta división, bueno, se divide como el público, el que consume ciencia o el que consume fe y creencias, ¿no? Y entonces Absolutamente. queda como un vacío ahí. Y bueno, sobre este vacío me parece que es, bueno, no existe tal vacío. Una cosa necesita de la otra y viceversa. Entonces sí, que convivan en esta mirada holística que estamos hablando. Si no es imposible que exista salud. Exactamente. Sí, sobre todo por esto mismo que decíamos, entender la complejidad de la naturaleza humana no es solamente abordar los problemas de la mente. Ahí Gaby nos ponía, ¿no? La espiritualidad es mucho más que lo mental, absolutamente. O sea, Total. la mente de hecho se queda muy corta al tratar de racionalizar y de poder teorizar en relación a esto que va muchísimo más allá. La conciencia, ¿no? Y la descripción de conciencia, que es como un tema totalmente apasionante, pero a la vez muy confuso y muy amplio, que puede ser Tal entendido cual. desde distintos saberes, sabemos que no reside en la mente. De hecho, a ver, la neurociencia puede explicar la conciencia desde un lugar, pero hoy en día se sabe que esa conciencia no es solamente dependiente del cerebro,
sino Total. que hay todo un planteo y todo un debate en relación a dónde está la conciencia humana o dónde reside. Algunos dicen, no, porque en el cerebro reside toda la conciencia ahí. Mirá, la verdad que no, no sabemos. Sí sabemos que en el cerebro tenemos un sistema que nos mantiene despiertos, que nos mantiene vigiles, que donde, digamos, un lóbulo frontal, donde tenemos nuestra personalidad, que es la que motoriza después las respuestas afectivas, y tenemos cerebelo, que es lo primitivo, ¿no? Tenemos como un montón de divisiones, como vos decías, Romy, pero que tampoco terminan de poder contener y explicar lo vasto, lo enorme y lo infinito que es la construcción humana, porque el ser humano es un enorme sistema del cual forman parte muchísimos subsistemas que todavía están en proceso de desarrollo. Y voy a abusar de algo que dijiste estos tiempos, porque me parece vital y fundamental. Este 2020 nos demostró y nos puso en jaque en relación al conocimiento de la ciencia y en relación a la vuelta hacia uno mismo, siendo uno de estos momentos, ¿no? Como de avance tecnológico increíble y masivo, como de repente eso queda chiquitito en relación a una situación enorme y cómo la medida es la vuelta, ¿no? Esto de estar en nuestras casas, ¿no? El aislamiento de Sí. contacto, es una vuelta y es como un nuevo encuentro con uno mismo, con todo lo que eso implica. Y aparte me parece que está bueno este encuentro con uno mismo, este quédate en casa, o lo podemos interpretar de un montón de maneras. Hay quienes de repente piensan que encargarse de la conciencia de uno o del estado mental, emocional y espiritual de uno tiene que ver con el individualismo, ¿no? Y descubrirse a uno mismo, ¿no? Podemos estar a veces, ¿cómo te puedo decir? Como que interpretamos esto desde una visión como muy psicologicista, o muy de que a veces el psicoanálisis nos hace creer, ¿no? Que en realidad tenemos que estar bien con nosotros y satisfacer nuestras demandas, etcétera. Me parece que ahí estamos haciendo un recorte de lo que significa encontrarse con uno mismo, porque en la medida de que es uno mismo, si somos uno con nosotros desde un sentido individual, si somos uno con nuestros seres cercanos, si somos uno con este universo, si somos uno con nuestra sociedad. Entonces, también me parece eso, ¿no? Como, bueno, encontrarse con uno mismo o elevar el estado de conciencia, no desde un punto de vista individual, sino que es casi, digamos, una tarea que también hacemos por los demás. Esto de la caridad empieza por casa. Sí, pero en el buen sentido, ¿no? No es que seamos individualistas, sino que desde ese lugar, desde poder encontrarnos con nuestra misión fundamental, también, de lo que venimos a hacer en esta vida, con los que crean en reencarnaciones o los que no crean, con los que crean en distintas religiones, que después podemos hablar un poco de religiones en distintas creencias, bueno, tenemos una misión fundamental. Digo, y esto no es que nos los planteamos nosotras o un par de gente que cree en la espiritualidad. Digo, esto viene desde que existió el ser humano, desde que existe la humanidad, y es preguntarse, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos? Total, Y yo totalmente. estaba repasando un poco Descartes, ¿no? Tengo acá mis anotaciones. Descartes, filósofo que abre la modernidad y deja, digamos, las creencias de la Edad Media, que por supuesto estaban súper atravesadas por las creencias religiosas institucionales, ¿no? Hablaban ahí hace un ratito de la religión como aquella parte de la creencia más institucionalizada, que comparte rituales con otros grupos sociales. Descartes viene a romper con esto y lo que plantea es desconfiemos de la realidad tal cual está planteada, ¿no? Y si bien, digamos, él es el primero que plantea este dualismo cuerpo-mente y dice, pienso, luego existo, ¿no? Pero este pienso, luego existo que hoy, desde una visión más metafísica, si se quiere, en su momento era, pienso, luego existo porque la razón es lo primero para existir, ¿no? Primero existe la razón, la racionalidad, lo que yo percibo de esa realidad desde lo racional para después existir. Pero es el primero que plantea esta desconfianza sobre la realidad. ¿Es tal cual lo percibimos? Que Y es hoy me verdad y parece, que no. claro, y me parece que hoy esto retoma. ¿Es real lo que nosotros percibimos? Lo retoma la física cuántica muchísimo tiempo después,
¿no? Y Sí. ahí todos sus derivados. Absolutamente. Una pequeña salvedad en relación a, porque esto me parece súper importante, para la psiquiatría y para todas las corrientes, que la persona tenga una inclinación religiosa, siempre es como, es, digamos, es de buen pronóstico, podríamos decir, ¿no? Una creencia que va más allá. Pero si vamos a hilar fino, sobre todo por una frase que nos comparte acá Luz, ¿no? Luz nos pone. Hace poquito vi una frase de Bowie que decía, la religión es para quienes temen al infierno, la espiritualidad es para quienes estuvieron ahí. Quiero retomarla, quiero agradecer esa frase y quiero, digamos, subrayar el concepto de que la religión no es la espiritualidad. La espiritualidad supera el dogma religioso e incluye a todas las religiones. La Totalmente. espiritualidad integra lo que para la religión es como algo más bien catedrático, algo impuesto, algo que tiene unas normas. Espiritualidad es absolutamente todo, sin importar el nombre que le pongamos. Es saber y tener conciencia de que hay algo trascendente a nosotros, de que nuestros actos están regidos por un ser superior al cual estamos permanentemente conectados, que lo podemos llamar del nombre que querramos. De hecho, el problema de la religión es que ha creado muchos límites y ha creado muchos bandos opuestos y ha creado instituciones que lejos de integrar la comunidad humana, lo que ha hecho fue fortalecer las diferencias y han generado los desastres que conocemos a través de la historia. Esto me parece importante porque, como si bien decíamos antes, siempre para un psiquiatra es mucho más positivo que nuestro paciente venga y crea en algo que no crea en nada, porque hay una Totalmente. apertura de conciencia, no necesariamente es la religión lo que uno trata de buscar, sino que es esa creencia en algo superior a nuestra humanidad, que es también un poco también la construcción que venimos hablando, ¿no? O sea, somos mucho más que este cuerpo y somos mucho más que esta mente. Tenemos un alma y un espíritu inmortal que es importante que empecemos a conocer. Totalmente acuerdo del 100%. Y viste que nosotros tenemos una tendencia, todos, ¿no? Incluso, digamos, los psiquiatras, eh, que es tratar de a todo buscarle un fundamento científico, ¿no? Es como que empieza a tener una validez todo aquello que es científico, que tiene una explicación desde las neurociencias, desde los neurotransmisores, desde las partículas cuánticas de las que habló Sí, el Einstein, ¿no? cuac. ¿No? Me Sí, pasa esto, como que, bueno, uno busca, bueno, mindfulness o meditación, cómo actúa a nivel cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto desde ya que tiene que ver claramente por una cuestión epistemológica y desde qué paradigma todavía seguimos pensando, pero incluso para aquellos que se apoyan todavía, digo, en las organizaciones y demás, la Asociación Mundial de Psiquiatría e incluso la OMS hablan obviamente de la importancia de la salud basada en la ciencia, pero ya desde hace muchísimos años hace la salvedad en esto que estás diciendo, ¿no? Que es importantísimo el mundo de las creencias y que es algo que siempre hay que indagarlo, digamos, cuando llega un paciente a la consulta. ¿Cuál es tu sistema de creencias? Y se le da mucha importancia y lo vemos como un factor protector desde ya. ¿Querés analizarlo desde la cuestión semiológica, psiquiátrica del pensamiento, de la hilación de las ideas? Podés analizarlo desde ahí. Pero si también tomamos esto, obviamente, sin un juicio valorativo, porque, a ver, el profesional acá se enfrenta contra qué, contra que vos tenés un sujeto enfrente tuyo que acude a una consulta, que tiene su sistema de creencias y en donde uno como terapeuta tiene que hacer una apoyatura en ese sistema de creencias, ¿sí? Para que exista una terapéutica más eficaz, una sanación en sentido integral. Y justamente el desafío es dejar los preconceptos que tenemos para poder, digamos, hacer que ese sujeto que está enfrente nuestro con sus creencias, su religión, pero sus creencias principalmente, pueda encontrar su propio camino, ¿no? exacto. Entonces, hay que combatir, digo, también con eso, con que los psiquiatras realmente tengan una apertura de conciencia para poder Sí, respetar y esta subjetividad. totalmente. Y es, digamos, es un poco también nuestra búsqueda
desde lo individual y desde también las asociaciones de psiquiatras cada vez y las asociaciones médicas están incluyendo nuevas corrientes educativas en relación al abordaje humano, ¿no? Esto de eh, Jung lo decía claramente y le deseo un feliz cumpleaños hoy al maestro Jung, hoy cumpliría años. Ah, Él decía, conozca todas las teorías, domine todas las creencias, pero en el contacto con un alma humana sea simplemente un alma humana, desde este lugar y desde esta integración absoluta, ¿no? Jung, que fue durante añares bastardeado por las comunidades médicas, tratado de pseudocientífico, digamos, su teoría no se estudia mucho en las universidades de claro, psicología, hay que hacer posgrados especializados en Jung, digamos, fue siempre controversial porque él hablaba de este concepto de unidad y él se metió mucho en lo que tenía que ver con la construcción del inconsciente y del consciente colectivo, que nos atraviesan permanentemente, y que es un poco también, Romy, lo que estamos abordando de alguna manera cuando hablamos de, bueno, señores, es tiempo de que empecemos a incluir todos estos porque nos estamos quedando cortos, y de hecho la evidencia lo que nos muestra hoy en día es que la psiquiatría, o sea, a modo técnico, se está quedando súper corta para poder dar respuesta y dar continencia digamos, al padecimiento en salud mental. Y no hay que olvidar, y es excelente, digamos, que tengamos, digamos, muy presente, y quiero que lo tengan presente todos, que el padecimiento mental existe como tal, que no hay que tenerle miedo, que tener una consulta con un psiquiatra, Romy y yo somos psiquiatras, no vamos por la vida medicalizando a la gente, no vamos por la vida dándole electroshock a las personas, ni estamos encerrando en nosocomios a nuestros pacientes. Es importante que puedan consultar cuando tengan un padecimiento, tanto físico como espiritual como mental, digamos. El padecimiento emocional hay que sacarle el estigma de la locura a eso, ¿no? Porque hablando de pandemias y hablando de cosas que no se hablan tanto, hoy estamos mucho con el tema de la pandemia, el COVID y qué sé yo. La salud mental y la depresión sobre todo hoy es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Y la gente esto tal vez ni lo sabe, ni se lo preguntaba, ni se lo dijeron, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo que se está observando en este momento de demasiada información y tal vez poca concientización es de que estamos cada vez más divididos, los seres humanos, dentro y afuera, porque como es adentro es afuera y como es afuera es adentro, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando, me parece que es importante subrayarlo y poder decir, bueno, es normal tener vaivenes emocionales, es normal hasta cierto punto, cuando ya hay un padecer, cuando hay una alteración en la vida cotidiana, cuando ya hay algo que no es como era antes, bueno, pedir ayuda, ¿no? Pedir una consulta. Uno de nuestros mayores objetivos como comunicadoras, Romy, es esto de poder que vean la cara detrás del miedo a la consulta con el psiquiatra. O sea, hola, ¿qué tal? Somos claro, nosotros. somos tal cual. Y creemos en la espiritualidad, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, es un equilibrio muy, muy difícil, esto de no patologizar lo que es normal y no normalizar lo que puede llegar a ser patológico, ¿no? Pues sabemos que existieron corrientes, la de la antipsiquiatría, digamos, hay toda una cuestión que tiene que ver con el etiquetamiento que tenemos que, digamos, tenemos que luchar contra el etiquetamiento en todo sentido, ¿no? Tanto en la medicina, como desde ya en la psiquiatría, en la psicología, en la criminología, ¿no? Las teorías del etiquetamiento. El etiquetamiento puede ser terrible porque tiene que ver con el uso de las palabras, ¿no? Las palabras que sanan, las palabras que enferman, ¿no es cierto? También. Eh, bueno, y entonces tiene que ver con cómo uno ve también esto que hablábamos de cómo vemos esta realidad nosotros. Eh, Ujú. como si fuese en términos, digamos, matemáticos, uno tiene un número, ¿sí? Y adelante uno puede tener un signo positivo o un signo negativo, de acuerdo a qué signo queremos ponerle a esa realidad. Y a mí se me ha dificultado, supongo, Flor, que a vos también, en este tiempo tan complejo, eh, donde es una pandemia del miedo, es una pandemia
de la angustia, de la depresión, en donde a nosotras como psiquiatra cuando nos consultan es como muy difícil, digamos, en términos de comunicación amplio, ¿qué palabra de aliento puedes decir? Punto uno, ¿no? En donde es una realidad tan difícil de administrar, con cifras desalentadoras, en donde estamos así, de la vida a la muerte como tan cerquita, ¿no? Y cómo Ujú. diferenciar estas emociones, los miedos normales y humanos que podemos transitar y de aquellos que son patológicos, pero no porque lo dice el manual, ¿no? Sino patológicos porque el padecimiento es tal que uno no encuentra salida, ¿no? Ujú. Y una para mí, digamos, de las grandes salidas, me parece, tienen que ver finalmente con la fe. Porque ¿cómo haces para llegar a que cada uno de los que está acá en este momento con nosotros tenga un pedacito, un rinconcito de paz frente a esta situación, si no es a través de las creencias y de la fe? ¿Cómo hacemos? Es que esa es, digamos, a eso apuntamos cuando apuntamos a la espiritualidad. Es ese conocimiento y ese, primero, es la certeza de sabernos humanos y aceptar que tanto la vida como la muerte forman parte de este ciclo. Pero independientemente de eso, de tener esa conciencia que es muy difícil, que es, digamos, es como abordar lo finito de nuestra humanidad y es entendernos también Claro. como sujetos a cambios permanentes. Y esto yo, digamos, si hay alguno de mis pacientes, debe estar harto de escucharme decir esto, pero yo lo que siempre les digo es, lo único real es el presente. Entonces, si hay presente, hay realidad, porque tanto pasado como futuro no existen, no forman parte del sistema. Entonces, independientemente del dolor, del padecimiento, de la angustia, de la conexión con lo real, el momento presente en el que estás respirando es real, es verdad. Y hay que agradecerlo y hay que bendecirlo, porque de acá a 5 minutos no sabemos qué pueda suceder. No sabemos si nos vamos a infectar y no sabemos si nos vamos a infartar. Cada vez que nos acostamos a dormir, no sabemos si nos vamos a despertar. De hecho, cada vez que uno se acuesta a dormir y amanece al otro día, es como un renacimiento. Porque Total. si nos pusiéramos a pensar en realidad, Romy, la cantidad Sí. de sistemas que ahora mismo, vos y yo, nuestro organismo maravilloso, nuestra naturaleza perfecta que nos dio este creador, la cantidad de mecanismos y la cantidad de sistemas que tienen que estar en equilibrio para que vos y yo estemos funcionando y hablando, es increíble. Es Si eso increíble. dependiera de nosotros, no existiríamos, ¿no? Hay toda una batería de mecanismos que funcionan a la maravilla y a la perfección sin nuestra intervención. Entonces, es importante poder entender la angustia, la tristeza, el dolor, la pena, la preocupación, como emociones humanas sumamente válidas de este momento, sumamente coherentes y pertinentes, Mm. ¿sí? A las cuales hay que abrazarlas, hay que transitarlas, hay que dejarlas discurrir porque forman parte de nuestra naturaleza, no hay que negarlas, entendiendo también que uno como ser humano tiene unos límites a los cuales no puede acceder. Y eso forma parte también del aprendizaje del ser humano. Somos humanos viviendo una experiencia humana para entender esos límites, para entender que a veces uno puede hacer absolutamente todo lo que está a su alcance, pero sale de su casa y algo sucede afuera que no depende de uno y cambia su historia. Porque lo único permanente es el cambio. De hecho, las personas que entraron a este momento, o sea, las personas que iniciaron la conversación con nosotras a las 6:10, no son las mismas personas que no sé qué hora es ahora, pero que están ahora escribiendo, leyendo y compartiendo con nosotros. Ya hemos modificado a nuestra audiencia. Por eso es tan Totalmente. maravilloso también esto de poder compartir y esto a lo que quiero invitar a nuestra audiencia y por favor, por propiedad transitiva, a todos los que conozcan, no limiten el contacto social. ¿Sí? O sea, aislamiento de contacto en relación a los cuidados epidemiológicos no es aislamiento social, no es la excusa para quedarnos solos, ni para no compartir aquello que sentimos, por favor, ¿sí? Llamemos a los amigos, llamemos a la familia, llamemos a ese conocido que nos quedó pendiente un cumpleaños o lo que sientan, ¿sí? Y déjense acompañar. O sea, me quedé pensando, Sí. mi papá le gusta mucho la Kabbalah,
dentro de Kabbalah, digamos que sabemos que son como las ciencias más esotéricas de lo que es el judaísmo, sigue una línea aparte muy de muchísima fe, que justamente lo que ejercitan es el agradecimiento. Básicamente la plegaria que tienen es la del agradecimiento. Y tienen algo muy curioso, ¿no? Porque cuando uno hace una plegaria, digo plegaria en el sentido de que uno repite mentalmente o verbaliza aquellos pedidos o aquellas palabras hermosas que uno puede, digamos, dar al universo, o que uno desea para uno, o que deseas para las personas que querés. Ahí hablábamos de las palabras que curan, o aquellas palabras que emiten un significado positivo, ¿no? Al aire, aunque sea, no importa que no creas en nada, pero al menos que se manifestó o en nuestra mente o en el aire. Uno suele pedir, ¿no? Como que uno es medio pedigüeño y está buenísimo, hay que pedir, digamos. Pero ellos hacen un ejercicio que primero se agradece, ¿sí? Pero se agradece lo malo. Primero lo malo. Y vos decís, pero se volvieron locos, ¿cómo voy a agradecer lo malo? Claro, pero cuando uno agradece lo malo, primero que estamos cambiando el signo, ¿no? Digamos, con este sentido matemático, tiene un menos, y ya en ese momento, en el momento que lo estoy agradeciendo, ya se transformó en positivo. ¿Por qué? Absolutamente. ¿No? Porque esa es la primera instancia para que podamos superarnos, ¿no? Este desafío que aparece en el plan espiritual o en el plan divino que hace que podamos superar eso. Después aparece agradecer lo positivo, y en esta corriente son como tan extremistas, lo vamos a tomar en el sentido cómico también desde ahí, que agradecen hasta el botón que tienen en la camisa, están como 5 o 10 horas rezando, digamos, ¿no? Pero agradecen el botón de la camisa, agradecen la tela de la camisa que tienen puesta, después agradecen absolutamente todo lo que tienen. Y eso tiene que ver con un ejercicio de lo que vos estás diciendo, que es como el poder del ahora, ¿no? Digamos, sabemos que lo único que existe es el ahora. Y es tan fuerte, digamos, este ejercicio de agradecer en el aquí y en la ahora, porque uno tiene, da por hecho las cosas que uno tiene, ¿no? Das por hecho lo que tenés, porque lo tenés. El otro día hablábamos, haciendo una entrevista a una médica otorrinolaringóloga especialista en la voz, hablando de los cuidados de la voz humana, justamente, y a veces uno, salvo que no la tengas, la voz está, ¿no? Y recién uno se da cuenta, o agradece, o pide, o trata de curar cuando esa voz no está. Entonces uno da por hecho un montón de cosas. Al dar por hecho, estás no en el tiempo presente, porque estás en el futuro, porque naturalmente uno tiende a pensar qué va a pasar en los próximos 5 minutos, ¿no? O qué pasó hace 5 minutos. Y el pasado o el futuro, pero no es el ahora. El ejercicio de agradecer va a parecer una locura, esto quiere decir, pero va a parecer una locura, ¿sí? Pero decir, bueno, a ver, ¿qué puedo agradecer de la pandemia? ¿Qué puedo agradecer del coronavirus, de la existencia de este virus? Van a decir, nada, no hay nada para agradecer. Pero yo lo quiero dejar como un signo de pregunta, porque parte de la resiliencia o la fortaleza espiritual, ¿sí?, que podemos adquirir en este momento tan difícil, va a tener que ver con eso, con el signo de pregunta al menos. ¿Tenemos algo para agradecerle a esta situación? Dejémoslo como actividad, ¿sí? Para todos los que están escuchándonos en este momento y esperamos a ver sus respuestas en base a esto que surja. Me parece vital y me parece, independientemente de esta nueva oleada del poder de la hora o el secreto y demás, que se tome conciencia de la riqueza del minuto a minuto, del momento presente, que es en realidad la vida en realidad va en presente. Muchos de los padecimientos mentales giran en torno a esta fantasía de control del tiempo. Entonces Total. es súper importante poder hacernos presentes en nuestro presente. Sí. Romy, quiero que abordemos una pregunta que es fundamental y que estaba ahí en el tintero. Agradezco los comentarios que están llegando. Hay unos comentarios hermosos, nos agradecen acá. Nos agradecen la temática, muchos saludos y mucho amor. Hablan de la importancia de la creencia. Gracias a MSZU Barán. Muchas gracias. Gracias Gaby, que ahí hace el aporte desde el psicoanálisis, el arte de curar. Muchas gracias.
Gracias, Cese, por estar presente ahí escuchándonos y gracias por acompañarnos, por sus saludos. Eh, Acá y MS Subarán también hace un ratito había dicho que es acompañante terapéutico de niños con TEA y que decía, siempre les digo que creo en ellos, ¿no? Y sí, tiene que ver con esto también de las creencias, y hay una frase que es muy linda que es, detrás de cada niño seguro, siempre hubo un adulto, siempre hubo alguien que creyó en él, ¿no? sí, Y tiene que ver también con que nosotros podamos creer en nosotros mismos. No en el poder del afuera, sino en el poder de adentro. Y poder creer en uno significa también poder creer en esa conciencia superadora, en esa conciencia universal, llamémosla universo, llamémosla Dios, llamémosla el politeísmo, digo, muchos dioses o lo que fuese, ¿no? totalmente. Y esa, digamos, esa creencia es el máximo poder que tenemos, porque con nuestra creencia, con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos vamos construyendo la realidad. Esto que vos decías desde el agradecimiento y la transformación de lo negativo en positivo. Vos sabés que desde el budismo eso tiene como un anclaje también, ¿no? La horizontal sería como una línea de tiempo, cuando sería como la negativa. Pero si vos lo atravesás con el momento presente, por ejemplo, si te conectás con que estás respirando y tu corazón late y estás vivo, transformaste eso en regalo y eso se neutraliza. Claro. Así que esto maravilloso de cómo, digamos, la Kabbalah se une con el budismo y se une con el taoísmo y se une con lo que transmitió en algún primer momento el Islam, el cristianismo que no Los nos cursos prácticos. enseñaron, ¿no? O sea, desde todos estos lugares mágicos, quiero ir a la pregunta como clave, Romy, que es desde la psiquiatría, ¿no? Y esto es para las dos, te lo pregunto a vos como para seguir charlándolo, pero desde la psiquiatría, ¿se puede desde el espacio psiquiátrico indicarle a un paciente tratamientos que no sean exclusivamente del área de la psiquiatría? Y De los acá vamos. fármacos. Justo ahí está también en la charla Mariela Bote, que es una colega médica y que se dedica a la homeopatía, y que Excelente. excelente, porque quiere decir que cada vez somos más aquellos que, ¿no? Sí, Esto iba a la definición, ¿no? En su momento eran las medicinas alternativas, ¿no? Y la medicina alopática, científica, etcétera, la que se estudia en la Facultad de Medicina. Y hoy por hoy, ya hace bastante, digamos, el término cambió y está buenísimo esto y siempre digo la importancia de las palabras. La medicina complementaria, ¿no? Que nosotros en Occidente, la complementaria es aquella que están vinculadas con otro tipo de sustancias, otro tipo de técnicas, otro tipo de creencias justamente, pero digamos, en Oriente, digamos, la medicina complementaria a lo sumo será la alopática, ¿sí? exacto. ¿No? Entonces, o sea, Sí, estamos como atravesados únicamente por lo que pasa en Occidente, ¿no? Y de repente estas medicinas milenarias, la medicina china sí, tradicional, la medicina ayurvédica, etcétera, total. ¿no? El budismo, digamos, bueno, ya tienen 5.000 años antes de Cristo y, ¿no? Digo, eh, evidentemente, digamos, han sanado, han curado y han acompañado, digamos, a la evolución también de una humanidad que no está muy lejos, no es que es en otro planeta, digo, hay que tomarse un avión y Exacto. 14 horas estamos ahí, digo, Total. ¿no? Y entonces desde ya, digamos, yo esto lo sostengo, así como, por ejemplo, mira, en psiquiatría infanto-juvenil, yo tengo una maestra que amo con todo mi corazón, psiquiatra, pero muy de corte psicoanalítica, el Reiki, totalmente. Ahí está viviendo MC Subarán. Una gran maestra de psiquiatría infanto-juvenil, de corte psicoanalítico, reitero, era una persona que decía, si un niño necesita medicación, se medica. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a abordar eso? Vamos a hablar del juego, vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de la madre, del padre. No digo que no exista eso como posibilidad, no, todo lo contrario, existe como posibilidad, los neurotransmisores existen, las modificaciones de la sinapsis y de la neuroplasticidad claramente existe, lo vemos en la clínica, lo vemos en evidencia, pero no es la única alternativa, ¿no? Y lo digo esto en relación a los niños porque lo digo también en relación a los adultos. Cuando una persona tiene tal padecimiento que necesita una medicación, se medica. Y tenía otro maestro de psiquiatría que hablaba de la inscripción
biográfica de la medicación. No es lo mismo poner una medicación, un psicofármaco en cualquier momento de la vida. Tiene que haber un registro de esa incorporación en ese momento, ¿no? Y la Exacto. medicación que se pone, en otros casos, bueno, pues será más crónica o irá mutando, pero en muchos otros, sobre todo en las cuestiones depresivas, en las distimias, ¿no? Y son estas depresiones como más extensas, en las ansiedades, en las fobias. Es una medicación que entra para irse, ¿no? Como el psicoanalista, ¿no? Que entra para despegar, entra para, o Exacto. por lo menos yo lo considero así, entiendo que vos también, uno pone esa Sí. medicación para generar un terreno fértil, un poquitito mejor, para poder pensarse de otro modo, ¿no? Para superar Eh, ese momento agudo y salir. Exactamente, ¿no? Y esto también es importante que se pueda escuchar. Ir al psiquiatra no necesariamente quiere decir salir con un psicofármaco. El psiquiatra evalúa de manera integral cuáles son las mejores herramientas para ese paciente. Hay pacientes que verdaderamente no pueden con su padecer y que están como incendiados en eso que les sucede y vienen como de alguna manera demandando un alivio que es como el terreno digamos, de los Totalmente. medicamentos. Y hay pacientes que en realidad vienen predispuestos a aprender de su padecimiento y en los cuales uno puede de alguna manera ir consensuando con el paciente otras estrategias de abordaje de ese padecimiento en pos de un mayor conocimiento en profundidad, siempre y cuando no haya una alteración severa de la vida. Y mientras escuchaba esto que decías, Romy, para nosotros es súper importante porque tanto vos como yo, que somos de esta corriente nueva, digamos, de la psiquiatría, en el momento en que ponemos un fármaco ya estamos pensando en cuándo lo vamos a sacar. Y trabajamos a conciencia con nuestro paciente de que tiene un principio y tiene un final y que en ese transcurso del uso del medicamento tiene que haber unos objetivos a cumplirse, tiene que haber un cierto aprendizaje y tiene que haber algo que sirva para el resto de la vida, que es esto de qué pasa con el quantum emocional, qué sucede con las emociones de esa persona, brindarle la libertad a esa persona y ese mayor conocimiento. Es saber al ser humano como un ser sensible, como un ser mutable, que va a tener variaciones tanto en su pensamiento como en su afecto, como en su manifestación física, ¿sí? Esto se procesa por el cuerpo también, pero no necesariamente va a requerir para siempre un medicamento. Hablando de estas patologías en general, no estamos haciendo generalizaciones, ¿sí? Pero sí me parece Total. importante que las personas puedan escuchar esto, ¿no? Como ir al psiquiatra es, te van a medicar y olvídate porque para toda tu vida y vas a quedar tonto y te van a cambiar la personalidad. Eso también es importante. Yo también haciendo un recorrido por lo que fueron las sustancias psicotrópicas, psicodélicas, también acompaña a la humanidad desde su inicio, pero por ahí estaba más vinculada, más que para la sanación emocional, para esta apertura de conciencia. Digo, y los chamanes en distintas culturas y demás siguen utilizando hoy por hoy estas sustancias para una apertura de conciencia. Cuando uno pone un Total. psicofármaco, digamos hoy, yo les explico esto a mis pacientes, vos estás en un subsuelo, como en el -1, yo necesito llevarte a una planta baja, ¿sí? Para que vos aproveches este tiempo que la medicación y la terapia, etcétera, te va a acompañar, para que puedas generar algo ahí de tu apertura de conciencia. Porque, digamos, el padecimiento existe porque hay algo de esa realidad emocional o la realidad tangible que no es tramitable, ¿no? Y donde nosotros tenemos que ahí hacer este anclaje, ¿no? Este esqueleto para que eso sea lo más tramitable posible, tipo un trámite, ¿no? Como esto del tramitar tiene que ver con que existe un trámite y que se tiene que solucionar. Digo, no podés pasar son como las asignaturas correlativas, ¿no? Es decir, no puedes pasar a Así otra es. materia, a otro paso, ¿no? Si no superaste esta cuestión. Y me parece que la medicación psicofarmacológica tiene que ver con esto. Y ojalá que haya cada vez más médicos que la puedan utilizar en este sentido y, y complementar con aquellas terapéuticas de cualquier índole, desde la homeopatía hasta las flores de Bach, hasta el Reiki, hasta otro tipo, digamos, de lo que es, no sé, la psicoastrología, digo, siempre y cuando Ujú, sea un contexto, digamos, profesional y que se ujú. complemente con todo esto, porque a veces lo emocional o el dolor emocional a veces te confunde con el dolor espiritual, ¿no?
y está bueno que desde este lugar, Total. ¿sí? Después obviamente la cuestión física, si una persona que está angustiada, y esto aparte se sabe, digo, para los que son más cientificistas, buscamos cualquier paper y sabemos que una alteración emocional va a generar de repente un tumor, digo, y Así viceversa, ¿no? es. Entonces, para los Por eso cientificistas eso es, existe, total. sí, por eso es tan importante mirar al humano desde la humanidad completa. Y, y esto de súper importante también, que nosotros también indicamos que nuestros pacientes mediten, también indicamos que sigan con sus gotitas de flores de Bach, con el Rescue Remedy, por ejemplo, de Bach, o que sigan con sus glóbulos, ¿sí? Con su Ignatia 5000, por ejemplo, o que Sí, sigan con un tratamiento ayurvédico, o que sigan con su tratamiento de Reiki, o que hagan sanación pránica. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que, digamos, que no cumplen criterio de un tratamiento psicofarmacológico, porque no lo cumplen, pero tienen un grado de displacer muy grande con ciertas repercusiones en lo cotidiano. Entonces, ahí le indico sanaciones energéticas, porque lo que sucede tiene que ver con una disarmonía, ¿sí? Con un choque, con una división dentro de esa persona, que a través de terapéuticas energéticas, que muchas de ellas tienen validez científica, por ejemplo, la meditación basada en mindfulness, hay papers, ¿sí? Publicados en el NSBI y en PubMed, tal que cual. confrontan, o sea, con evidencia científica máxima, digamos, tipo A, que confrontan el uso de mindfulness, la terapia basada en mindfulness o las terapias de dialéctico cognitivo-conductual de tercera ola, ¿sí? Que tienen la misma eficacia que el tratamiento psicofarmacológico. Entonces digo, ¿no? Tratamiento a medida, al talle de cada paciente. Y eso es Totalmente. súper importante, no hacer generalizaciones. Hay pacientes que les va genial con Reiki, que después se convierten en Reiki Master y nos olvidamos de ese paciente y nos dice, doctora, qué suerte que me la encontré, que me dijo que tenía que ir por acá, porque esto me sirvió y ahora tengo mi propia escuelita. Genial, ¿no? Y desde ese Totalmente. lugar también saber que el psiquiatra puede recibir un paciente que esté bajo seguimiento y bajo otros equipos de trabajo, ¿sí? Y digo, y también se puede pensar en la ayuda de la herramienta psicofarmacológica si el paciente viene y dice, mire doctora, estoy meditando, estoy haciendo ejercicio todos los días, estoy además haciendo sanación pránica y aprendí yoga porque usted me lo dijo, pero sabe que sigo teniendo este problema para dormir, me sucede que, bueno, y ahí complementamos. Armamos un equipo con todo eso que sucede. Nada es en vano cuando es en pos del bienestar y de la mejoría en la calidad de vida de la persona, ¿no? Y esto volvemos a lo mismo de no excluir. Totalmente, de volver a integrar, integrar. Y la pregunta es, ¿cuándo algo es complementario a lo otro, no? Sí, En todo la vida, depende de qué punto del planeta estemos, porque en realidad si nos vamos claro, a Oriente, lo que nosotros hacemos es, digamos, es complementario. O sea, si vos vas, por ejemplo, en Japón, al médico se le paga por mantener la salud y el médico deja de cobrar cuando el paciente se enferma. O sea, nada maravilloso. que ver acá. Nada que ver, Pero puesto. por eso digo, depende también del contexto en el que estemos. Romy, nos quedan unos minutos de vivo. No me gusta cuando Instagram, viste, te corta así con -10. No, no, sí lo Yo, grabamos. haciéndole mucho, mucho, mucho honor a este momento, te agradezco y bendigo cada segundo compartido. Gracias, gracias porque Hermoso. la verdad que me parece como que necesitamos, nosotros psiquiatras necesitamos salir a comunicar mucho, mucho, a compartir y a quitar los miedos normales que existen de años de demonización de la enfermedad mental, ¿no? Sí. Eh, y realmente gracias por esta hora compartida en este domingo. Si tienen preguntas nos las pueden dejar. Si vemos que se reúne, digamos, una suerte de inquietudes o lo que fuera, podemos plantear un nuevo vivo si estás de acuerdo, Ro, para Perfecto. aquellos que se quedaron con alguna duda o que no llegaron a vernos hoy y querían aportar algo más. Eh, y nuevamente muchas gracias. Gracias, Flor, gracias a todos los que están. Y bueno, conectarse con este uno. Mm, tal cual. Aunque a veces digamos, es el desafío de esta existencia, ¿no? Y es el desafío de este trayecto de la vida. Sepan que desde Reptimia estamos a disposición. Nuestro objetivo es educar integrando todos los saberes, siempre desde el afecto y desde el conocimiento y pudiendo contrastar distintas informaciones desde un lugar
de cuidado, de integración, ¿sí? Y pero por sobre todas las cosas, de trabajo en el conocimiento personal. Les deseamos un hermoso domingo a todos, un buen inicio de semana. Gracias, Romy. Romy, Gracias. dónde te pueden escuchar esta semana nuestros oyentes? Nada, en FM Federal los martes y los jueves de 10 a 12. Un 99.1. excelente, un excelente programa junto a Ezequiel, sí, excelentes las temáticas, excelentes los invitados y estamos en contacto para lo que necesiten. Muy, muy buena semana para todos. Chau, Romy. Chau chicos, chau todos, chau Flor, besos. Un beso para todos. Chau.